Ted Bundy es uno de los nombres más inquietantes del crimen moderno, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por la forma en que logró construir una fachada tan convincente que engañó a policías, jueces, periodistas y a todo un país. Su caso sigue siendo estudiado porque representa una combinación extremadamente rara de carisma, inteligencia, manipulación y desconexión emocional. Hoy analizaremos cómo creó su máscara social, cómo la utilizó para manipular a su entorno y por qué tantas personas fueron incapaces de ver lo que realmente era. Un análisis psicológico que revela hasta qué punto la mente humana puede ser moldeada o distorsionada. Desde muy joven, Bundy entendió que para avanzar en la vida necesitaba una imagen impecable. No era suficiente comportarse bien, tenía que parecer perfecto. En la escuela se esforzaba por destacar, participar, ser notado, no porque disfrutara la compañía de otros, sino porque le ofrecía una estructura que podía controlar. Construyó la identidad del joven responsable, educado, ambicioso. Quería ser admirado, respetado, incluso idealizado. Y la psicología reconoce esta necesidad constante de validación como un rasgo típico de personalidad narcisista. La búsqueda obsesiva de reconocimiento para sostener una autoimagen frágil pero grandiosa. La apariencia era su herramienta principal. Se comportaba como un estudiante ejemplar, mostraba buenos modales, sonreía en el momento exacto. Decía lo que los demás deseaban escuchar. Pero detrás de esa máscara había un vacío emocional profundo. Para Bundy, la apariencia no era un escudo, era un proyecto de vida. Su identidad estaba moldeada para obtener atención y para ocultar cualquier señal que delatara su verdadera naturaleza. La imagen pública era tan importante que dedicaba energía constante a perfeccionarla, ensayando gestos, tonos de voz, comportamientos sociales. Era una construcción deliberada. Uno de sus rasgos más estudiados es su encanto superficial. Gente que lo conoció lo describía como un hombre agradable, seguro de sí mismo, convincente. Ese tipo de encanto no proviene de emociones reales, sino de una habilidad calculada para imitar empatía y calidez. La psicología lo asocia con perfiles antisociales y psicopáticos, personas capaces de replicar expresiones humanas sin sentirlas. Bundy tenía la capacidad de observar, copiar y reproducir comportamientos sociales con una precisión sorprendente. Sabía cómo debía verse alguien confiable, cómo debía hablar alguien inteligente, cómo debía reaccionar alguien sensible, y lo ejecutaba sin esfuerzo aparente. Su habilidad para leer a las personas era excepcional. Analizaba qué querían, qué temían, que buscaban, y con esa información ajustaba su conducta como un actor que cambia de guión según el público. Podía ser amable, seductor, educado, tímido o carismático, según lo que le beneficiara. Este nivel de adaptación social lo volvía prácticamente invisible como amenaza. Era alguien que no encajaba en el estereotipo del criminal, lo que facilitó que muchos bajaran la guardia. Pero detrás de toda esa actuación había una ausencia casi total de empatía. A nivel emocional, Bundy era frío, incluso desconectado. No experimentaba culpa ni remordimiento, y esto le permitía actuar sin conflicto interno. Sin embargo, intelectualmente sabía cómo debía comportarse para parecer normal. Podía decir cosas emocionalmente apropiadas sin sentirlas. Podía consolar a alguien sin experimentar compasión. Esta desvinculación emocional lo hacía especialmente peligroso, porque sus actos no tenían límites internos. Su conciencia no intervenía porque, simplemente, no funcionaba como la de una persona típica. Esta falta de empatía, combinada con su inteligencia social, lo convertía en alguien extremadamente difícil de detectar. No mostraba signos externos de descontrol, no tenía estallidos emocionales que despertaran sospechas, era meticuloso, calculador y, sobre todo, paciente. Sabía cuándo actuar y cuándo esperar. Sabía cuándo ser visible y cuándo desaparecer. Y esa capacidad de moverse entre lo público y lo privado, entre la luz y la sombra, lo hizo pasar inadvertido durante años. Uno de los aspectos más reveladores de su personalidad es su necesidad de control. Control sobre la percepción que los demás tenían de él, control sobre las situaciones, sobre su entorno,
sobre la narrativa, control sobre las personas. Esta necesidad no se limitaba a su vida privada, permeó incluso los momentos más críticos de su historia. En su juicio, Bundy insistió en representarse a sí mismo. Legalmente era una decisión desastrosa, pero psicológicamente era perfecta para él. Ser su propio abogado le permitía hablar, cuestionar, manipular, mantenerse como centro de atención. El juicio se convirtió en un escenario, y él, en su protagonista, este deseo de control, también se manifestaba en la forma en que estructuraba sus mentiras. Bundy era un mentiroso extraordinariamente convincente. Podía sostener versiones contradictorias sin ponerse nervioso, improvisar detalles sin titubear, cambiar su historia según la situación sin mostrar ansiedad. Su cuerpo no delataba estrés, algo característico de perfiles psicopáticos, a la falta de respuesta emocional al engaño. Esto confundía incluso a profesionales experimentados, que interpretaban su calma como sinceridad. Era un maestro en administrar su imagen. Incluso cuando los hechos apuntaban directamente hacia Elanem, entonces surge la gran pregunta: ¿cómo pudo engañar a todo un país? La respuesta no reside únicamente en él. También reside en los sesgos cognitivos humanos, en las expectativas sociales y en la tendencia natural a confiar en lo que parece familiar o agradable. En primer lugar, el sesgo de apariencia. Tendemos a creer que las personas atractivas, educadas o bien presentadas son más confiables. Bundy encajaba en ese molde. En segundo lugar, el sesgo de confirmación. Cuando alguien tiene una reputación positiva, buscamos información que la confirme y descartamos la que la contradice. Y en tercer lugar, el sesgo de autoridad. Su facilidad para hablar de leyes, su seguridad al expresarse y su conocimiento técnico hacían que muchos lo vieran como alguien competente, incluso incapaz de cometer los actos que se le atribuían. Bundy no solo engañó por quién era, sino por lo que la gente esperaba ver. Su imagen encajaba perfectamente con el tipo de persona en quien la sociedad quería confiar. Y ese contraste entre apariencia y realidad es una de las lecciones más inquietantes de su historia. El caso de Ted Bundy sigue siendo uno de los más útiles para la psicología criminal moderna. Nos recuerda que la conducta humana es compleja, que no siempre es evidente quién representa un peligro y que hay individuos capaces de manipular emociones y percepciones con una habilidad casi quirúrgica. Su historia es una advertencia: la apariencia puede mentir y la mente puede ocultar más de lo que muestra. Si quieres más análisis psicológicos de casos reales, suscríbete, comenta y comparte este video. Gracias por acompañarme. Eslogan: entender la mente. Para entender la verdad.